Las vacaciones en la playa eran una tradición familiar tan arraigada como las raíces de los viejos olivos en la costa de Almería. Desde que tengo memoria, cada verano, mis padres alquilaban la misma casa en Cabo de Gata, esa pequeña joya del Mediterráneo donde el tiempo parece detenerse entre calas cristalinas y acantilados que se despiertan con el primer rayo de sol. Este año, sin embargo, algo era diferente. Miguel, mi esposo, no pudo acompañarnos debido a un proyecto urgente en la constructora donde trabajaba. «Es solo una semana, Lucía», me dijo mientras me ayudaba a cargar las maletas en el coche. «Tiago y tú lo pasaréis genial, y yo os alcanzaré en cuanto termine». Sus palabras sonaban convincentes, pero los dos sabíamos que ese proyecto significaría su ausencia durante todas las vacaciones. El viaje desde Madrid fue largo pero tranquilo. Tiago, mi pequeño de 5 años, se entretuvo contando camiones y preguntando cada 20 minutos si ya habíamos llegado a la playa del abuelo. Su inocencia me enternecía. Para él, este viaje significaba aventuras, helados y castillos de arena. Para mí, era la oportunidad de volver a conectar con mis raíces, con esos veranos que marcaron mi infancia. Cuando por fin llegamos a la casa de piedra blanca con sus persianas azules, sentí esa nostalgia dulce que solo traen los lugares que han sido testigos de tu crecimiento. Mi padre, Antonio, estaba en el porche leyendo El País como cada tarde. Mi madre, Carmen, se secaba las manos en el delantal mientras salía a recibirnos con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. «Por fin llegáis. Pensábamos que os habíais perdido por el camino», dijo mi madre mientras abrazaba a Tiago con cierta rigidez. Mi hijo le devolvió el abrazo con entusiasmo, ajeno a la tensión que flotaba en el aire como la calima que a veces llegaba desde África. Mi hermana Elena, su marido Javier y sus 2 hijos adolescentes, Martín y Pablo, ya estaban instalados desde hacía 2 días. Llegaron antes para aprovechar mejor el sol, según dijo Elena mientras me saludaba con 2 besos distantes. Sus hijos apenas levantaron la vista de sus móviles para saludar. Esa primera noche, durante la cena en la terraza, con el rumor del mar como banda sonora y una paella de marisco preparada por mi madre, noté las primeras señales. Tiago, emocionado por estar allí, interrumpía las conversaciones con preguntas sobre las estrellas, los peces y el barco que había visto en la orilla. «Los niños deberían cenar en silencio», comentó mi madre después de la tercera interrupción, lanzándome una mirada que conocía demasiado bien desde mi infancia. «En mis tiempos, nos enseñaban a hablar solo cuando los mayores nos preguntaban algo». «Mamá, solo tiene 5 años», respondí, intentando mantener la calma. «Está emocionado por estar aquí». Elena supo educar a sus hijos para que respetaran a los mayores desde pequeños, añadió mi padre como si yo no estuviera presente. Tiago, ajeno a la conversación, seguía comiendo su paella, separando cuidadosamente los mejillones que no le gustaban. Javier lo miró con desaprobación. «¿No le has enseñado a comer de todo?». A su edad, Martín y Pablo comían lo que se les ponía delante sin rechistar. Me mordí la lengua. No quería empezar una discusión la primera noche. Miguel siempre decía que tenía que aprender a elegir mis batallas, y tal vez tenía razón. Después de todo, solo era una semana. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Por las mañanas, Tiago y yo bajábamos temprano a la playa, cuando aún estaba casi vacía. Construíamos castillos, buscábamos conchas y nos mojábamos los pies en la orilla. Eran momentos perfectos, solo nosotros 2. Cuando el resto de la familia se unía, alrededor de las 11, todo cambiaba. Mi madre constantemente comparaba a Tiago con mis sobrinos a su edad. Martín ya sabía nadar a los 4, decía, Pablo nunca tuvo miedo a las olas. Elena asentía con esa sonrisa de superioridad que había perfeccionado desde la adolescencia. Mi padre apenas interactuaba con Tiago. Le revolvía el pelo al pasar a su lado, pero nunca se sentaba a jugar con él como hacía con Martín y Pablo años atrás. En las pocas ocasiones en que Tiago se acercaba a él con un cubo lleno de tesoros marinos, mi padre los miraba sin interés y murmuraba algo sobre tener cuidado con la arena. Una tarde, mientras construíamos un castillo, Pablo pateó accidentalmente nuestra construcción al pasar. Tiago rompió a llorar, más por la sorpresa que por el enfado. «Los hombrecitos no lloran por tonterías», comentó Javier, riéndose con Pablo. «Hay que curtirse desde pequeño».
Solo es un niño, defendí, abrazando a Tiago. Ese es el problema, susurró Elena lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Le consientes demasiado. Así no se hace un hombre. Cada comentario, cada mirada, cada silencio incómodo se acumulaba como granos de arena en mi corazón. Intentaba proteger a Tiago de estas actitudes, pero era imposible aislarlo completamente. Notaba cómo su entusiasmo inicial iba apagándose. Ya no corría hacia mis padres cuando los veía. Se quedaba a mi lado, más callado, observando antes de actuar. El cuarto día amaneció especialmente caluroso. La brisa del mar apenas aliviaba el bochorno que se pegaba a la piel como un manto invisible. Decidimos pasar la tarde entera en la playa, aprovechando que la casa se convertía en un horno a esas horas. Habíamos llevado de todo: sombrillas coloridas, neveras con refrescos y sandía cortada en trozos, toallas, libros y los juguetes favoritos de Tiago, incluido ese flotador amarillo con forma de pato que tanto le gustaba. La playa estaba llena de familias, turistas y el sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla. Por primera vez en días, todo parecía tranquilo. Mi padre dormitaba bajo la sombrilla. Mi madre y Elena comentaban sobre una vecina del pueblo mientras hojeaban revistas del corazón. Martín y Pablo habían ido a alquilar unas palas para jugar. Javier revisaba su móvil, probablemente respondiendo correos del trabajo. Tiago jugaba con su pelota inflable cerca de la orilla, lo suficientemente cerca para que yo pudiera vigilarlo mientras me ponía protector solar en los hombros, que ya empezaban a enrojecerse. Elena me preguntó por Miguel, por su trabajo, por nuestros planes para comprar una casa más grande. Me distraje respondiendo, explicándole que quizás el año siguiente podríamos permitirnos esa casa cerca del parque que tanto nos gustaba. Cuando terminé la conversación, miré hacia la orilla. Tiago ya no estaba allí. La pelota flotaba abandonada sobre la arena húmeda, y mi hijo había desaparecido. ¿Dónde está Tiago?, pregunté, intentando que mi voz sonara calmada mientras mis ojos recorrían frenéticamente la orilla. Nadie respondió. Mi padre continuaba adormilado bajo la sombrilla, con el sombrero de paja cubriéndole parcialmente el rostro. Elena siguió hojeando la revista como si no me hubiera escuchado. Javier ni siquiera levantó la vista de su móvil. He preguntado dónde está mi hijo, repetí, esta vez con la voz temblorosa por la angustia que comenzaba a sentarse en mi estómago como un bloque de hielo. Mi madre finalmente levantó la mirada de su revista, con una expresión de fastidio que me dejó helada. Estaba jugando cerca de la orilla hace un momento, dijo, como si estuviera hablando del tiempo. Seguro que anda por ahí. Me puse de pie de un salto, sintiendo como la arena caliente quemaba mis pies. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? Un niño de 5 años no podía simplemente andar por ahí, en una playa concurrida. Mamá, hace un momento estaba en la orilla y ahora no está. ¿No lo has visto? Mi voz subió de tono involuntariamente. Por Dios, Lucía, siempre has sido tan dramática, respondió con un tono que me transportó a mi adolescencia, cuando cada preocupación mía era exagerada, según ella. Estará jugando con otros niños. Déjalo respirar un poco. ¿Dónde está mi hijo? Esta vez no pude contener el pánico que se filtró en cada sílaba, haciendo que varias personas de toallas cercanas se giraran para mirarme. Mi madre soltó una risita que me atravesó como una daga. Una risa. Como si la desaparición de mi hijo fuera una anécdota graciosa que contar después durante la cena. Él debe volver solo, ya está grandecito, dijo con total naturalidad, como quien comenta que va a llover mañana. No seas como tu abuela Dolores, que te seguía hasta el baño cuando tenías 12 años. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El sonido de las olas, las conversaciones de los bañistas, la música de algún chiringuito cercano, todo quedó silenciado por el rugido de mi propio pulso en los oídos. ¿Cómo podían decir eso? ¿Cómo podían ser tan fríos con la seguridad de Tiago? No esperé más respuestas. Mis piernas tomaron el control y comencé a correr por la orilla, gritando su nombre. Tiago. Tiago. La desesperación crecía con cada paso que daba sin encontrarlo. Varios desconocidos me miraron con preocupación, una mujer mayor incluso se levantó de su toalla para preguntar a quién buscaba.
Mi hijo, apenas pude articular. 5 años, camiseta azul con dinosaurios, pelo castaño rizado. Recorrí la playa en todas direcciones, sintiendo cómo el miedo se convertía en terror puro. Cada segundo que pasaba era un martirio. Imágenes horribles invadían mi mente: Tiago arrastrado por una corriente, Tiago perdido entre la multitud, Tiago llevado por algún desconocido. Volví corriendo al lugar donde había dejado a mi familia, esperando que, milagrosamente, Tiago estuviera allí. Pero no, mi padre seguía dormitando, mi madre y Elena continuaban con sus revistas, y Javier ahora estaba refrescándose con una cerveza fría, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podéis estar así?, grité, incapaz de contener las lágrimas que ya rodaban por mis mejillas. Tiago ha desaparecido. Mi hijo. Vuestro nieto. Vuestro sobrino. Mi madre me miró con fastidio, como si estuviera armando un escándalo por una tontería. Por favor, Lucía, contrólate. Estás haciendo el ridículo delante de todo el mundo, dijo en voz baja pero firme. Cuando yo era pequeña en Almuñécar, nos dejaban ir solos a la playa desde los 4 años. Y mírame, sigo viva. Sentí que me mareaba. ¿Cómo podía comparar su infancia en un pueblecito costero de los años 60 con una playa turística abarrotada en pleno siglo XXI? ¿Cómo podía ser tan insensible? Voy a llamar a la policía, dije, buscando frenéticamente mi móvil en la bolsa de playa. No seas exagerada, intervino Elena con tono condescendiente. Si llamas ahora, van a pensar que eres una de esas madres histéricas que no saben dónde está su hijo durante 5 minutos. Espera al menos media hora. ¿Media hora? ¿Media hora? Cada segundo era crucial cuando un niño desaparecía, especialmente cerca del agua. Lo sabía porque Miguel y yo siempre nos turnábamos para vigilar a Tiago en la piscina o en la playa. Nunca, jamás, lo dejábamos solo cerca del agua. Ignoré a mi familia y decidí hacer lo único que tenía sentido: buscar a mi hijo. Corrí de nuevo hacia la orilla, esta vez adentrándome un poco en el agua. El pánico me oprimía el pecho como una mano invisible, dificultándome la respiración. Escaneé el horizonte con desesperación, gritando su nombre hasta sentir la garganta en carne viva. Y entonces lo vi. A lo lejos, muy lejos de donde debería estar, un punto amarillo brillante se mecía suavemente entre las olas. El flotador de Tiago. Su patito amarillo. Mi corazón se detuvo un instante para luego comenzar a latir con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. No lo pensé. Me lancé al agua sin dudar, nadando con todas mis fuerzas. El mar estaba más agitado de lo que parecía desde la orilla. Las olas me golpeaban la cara, me tragaba agua salada, pero seguí nadando. Nada importaba excepto llegar hasta ese punto amarillo que se alejaba cada vez más por la corriente. A medida que me acercaba, pude distinguir su pequeña figura aferrada al flotador. Tiago, grité, aunque sabía que con el ruido de las olas probablemente no me escucharía. Nadé más rápido, sintiendo como la adrenalina me daba fuerzas que no sabía que tenía. Cuando por fin lo alcancé, casi lloro de alivio. Tiago estaba pálido, con los labios ligeramente azulados y temblando incontrolablemente. Sus ojos, esos ojos color avellana idénticos a los de Miguel, estaban abiertos de par en par por el miedo. Al verme, extendió sus bracitos. «Mamá». Sollozó. Mamá, tenía miedo. No podía volver, intenté remar pero no podía. Lo atraje hacia mí, sosteniéndolo con un brazo mientras con el otro intentaba mantenernos a flote con ayuda del flotador. Su cuerpecito estaba frío a pesar del calor del día, y temblaba con tanta fuerza que podía sentir cada espasmo contra mi pecho. «Ya estoy aquí, cariño». «Mamá está aquí», repetí una y otra vez, intentando calmarlo mientras evaluaba mentalmente la situación. Estábamos bastante lejos de la orilla. Demasiado lejos para que un niño de 5 años pudiera haber llegado nadando por sí mismo. Lo que significaba que alguien lo había dejado subir al flotador y alejarse. Alguien que debería haberlo estado vigilando. El pensamiento hizo que la rabia se mezclara con el miedo, dándome energías renovadas. «Agárrate fuerte a mamá, Tiago. Vamos a volver juntos, ¿vale?».
Le dije, intentando que mi voz sonara tranquila y segura. Cuenta conmigo, 1, 2, 3. Contar parecía calmarlo un poco. Mientras nadábamos de regreso, con el flotador ayudándonos, seguimos contando. Llegamos a 127 cuando nuestros pies finalmente tocaron arena. Caminamos los últimos metros hasta la orilla, empapados y exhaustos. Yo cargaba a Tiago, que seguía temblando pero había dejado de llorar. Ahora solo se aferraba a mí con una fuerza nacida del terror más puro. La playa, que antes me había parecido un paraíso de recuerdos felices, ahora se veía como un escenario hostil. El sol que tanto habíamos esperado durante el invierno madrileño ahora quemaba sin piedad. La arena que solía sentirse suave entre los dedos ahora parecía áspera y traicionera. El mar Mediterráneo, ese mar que me había arrullado durante toda mi infancia, se había convertido en un monstruo que casi me arrebata lo más valioso de mi vida. Con cada paso que daba hacia donde había dejado a mi familia, la adrenalina iba dando paso a una ira fría y calculada que nunca antes había sentido. Una ira dirigida hacia las personas que, se suponía, debían ser mi red de seguridad. Las personas que habían fallado a mi hijo de la manera más imperdonable posible. Y mientras avanzaba por la playa, con Tiago aferrado a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de una tempestad, supe que este momento marcaría un antes y un después en nuestra vida familiar. Nada volvería a ser igual después de este día. Regresamos a la zona donde mi familia seguía instalada bajo las sombrillas. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pero el calor seguía siendo sofocante. O quizás era la rabia que me quemaba por dentro, haciendo que cada respiración fuera dolorosa. Cargaba a Tiago pegado a mi pecho como cuando era un bebé. Su pequeño cuerpo temblaba intermitentemente a pesar del calor, y su respiración entrecortada me rompía el alma. Esperaba encontrarlos buscándonos frenéticamente. Imaginaba a mi padre organizando grupos de búsqueda, a mi madre llorando de preocupación, a Elena llamando a emergencias. Pero la escena que encontré era tan surrealista que por un momento pensé que estaba alucinando por el shock. Mi padre seguía dormitando, ahora con un periódico abierto sobre el pecho. Mi madre y Elena charlaban animadamente mientras compartían una bolsa de patatas fritas. Martín y Pablo habían regresado y jugaban a las palas cerca de ellos. Javier bebía tranquilamente su segunda cerveza. Me detuve a unos metros, incapaz de procesar lo que veía. Nadie corrió hacia nosotros. Nadie gritó de alivio. Nadie preguntó si estábamos bien. Simplemente, nos miraron, como si hubiéramos vuelto de dar un paseo por la orilla. Mi madre fue la primera en reaccionar, extendiendo una toalla con gesto indiferente. «Ponle esto, se va a resfriar», dijo en tono práctico, como si Tiago hubiera estado jugando en la ducha y no a punto de ahogarse en mar abierto. La miré fijamente, buscando en sus ojos algo, cualquier cosa que me indicara que entendía la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Pero solo encontré esa expresión ligeramente hastiada que conocía tan bien. La misma que ponía cuando, de niña, le mostraba un raspón en la rodilla esperando consuelo y recibía en cambio un «no es nada, no seas quejica». ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, pregunté con una calma que no sentía. ¿Una toalla? Elena suspiró dramáticamente. Ya empezamos con el dramatismo, murmuró, lo suficientemente alto para que la escuchara. El niño está bien, ¿no? ¿Qué más quieres? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo fundamental e irreparable. ¿Qué más quiero? Mi voz sonaba extraña incluso para mí, como si perteneciera a otra persona. Quiero saber por qué nadie vigilaba a mi hijo cerca del agua. Quiero saber por qué nadie se dio cuenta de que se había alejado en su flotador. Quiero saber por qué nadie, se preocupó cuando desapareció. Mi padre se incorporó, finalmente despierto, mirándome con ese aire de confusión que adoptaba siempre que había tensión familiar. Como si acabara de aterrizar en medio de una situación que no comprendía. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, frotándose los ojos. Pasa que tu nieto casi se ahoga, respondí, intentando no gritar para no asustar más a Tiago. Estaba flotando solo, arrastrado por la corriente, a más de 100 metros de la orilla. Y a nadie aquí parece importarle. Mi padre tuvo al menos la decencia de parecer alarmado.
¿Cómo que casi se ahoga?, preguntó, mirando a Tiago. Pero si el chaval está bien. Está bien porque nadé hasta él y lo traje de vuelta, dije, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por mis mejillas. De no haberlo hecho, ahora estaríamos en un hospital. O peor. El silencio que siguió a mis palabras fue breve pero cargado de incomodidad. Mi madre fue la primera en romperlo, con ese tono autoritario que usaba cuando quería zanjar una discusión. Estás siendo muy injusta, Lucía, dijo, cruzándose de brazos. Los niños deben aprender a valerse por sí mismos. Mi padre me tiraba al agua en la herradura cuando tenía 4 años para que aprendiera a nadar. Así es como se forjan los caracteres fuertes. La miré incrédula. ¿Estaba comparando un método de enseñanza brutal de hace 60 años con dejar a un niño de 5 años a merced de las corrientes del Mediterráneo? ¿Forjar el carácter?, repetí. ¿Forjar el carácter? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Podría haber muerto. Y lo dejasteis solo. Mi madre chasqueó la lengua, visiblemente molesta. Eres igual que tu padre, siempre exagerando, dijo. A Tiago no le ha pasado nada. Estás sobreprotegiéndolo, y así no se hace a un hombre. Elena asintió, mirándome con esa superioridad que siempre me hacía sentir pequeña. Mamá tiene razón. Mis hijos nunca han necesitado que los vigilemos constantemente. Les enseñamos a ser independientes desde pequeños. Tus hijos tenían 12 y 14 años cuando empezaron a bañarse solos, repliqué. Tiago tiene 5. 5. Mi cuñado Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, murmuró algo sobre cómo antes los padres no eran tan dramáticos y cómo ahora todo es trauma y terapia. Lo fulminé con la mirada, pero él simplemente dio otro sorbo a su cerveza. Ya basta, intervino mi padre con tono conciliador. Lo importante es que el niño está bien. No hay que darle más vueltas. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuvieran hablando de un raspón en la rodilla, no de un incidente que podría haber acabado en tragedia. Sentí una soledad aplastante, como si me hubieran abandonado en mitad de un desierto sin agua ni brújula. Tiago, que hasta entonces había permanecido callado contra mi pecho, levantó la mirada. Sus ojitos, normalmente brillantes y curiosos, estaban apagados. Una sombra de miedo los opacaba, haciéndolo parecer mayor de lo que era. Mamá, susurró, ¿por qué la abuela se ríe? No es divertido. Yo tenía mucho miedo. Seguí su mirada y, efectivamente, mi madre sonreía mientras negaba con la cabeza, como quien contempla las travesuras inocentes de un niño. No pasa nada, Tiago, dijo ella, extendiendo los brazos hacia él. Ven con la abuela, que te voy a contar cómo aprendí yo a nadar. Tiago se tensó entre mis brazos y escondió la cara en mi cuello, negándose a ir con ella. Nunca antes había rechazado el contacto con su abuela. Fue ese pequeño gesto, más que cualquier palabra, lo que me hizo comprender que algo fundamental se había roto. La confianza de un niño es un tesoro frágil. Una vez perdida, es difícil recuperarla. No quiero, murmuró contra mi cuello. Quiero irme a casa. La voz de mi hijo, temblorosa y asustada, fue como un detonante. Toda la rabia, la incredulidad y el miedo que había estado conteniendo estallaron en un torrente de palabras que llevaba años, quizás toda una vida, queriendo decir. ¿Sabéis qué? Tiago tiene razón. Nos vamos, dije, apretándolo contra mí. Y no me refiero solo a la playa. Me refiero a estas vacaciones. A esta dinámica familiar tóxica. A todo. Me agaché para recoger nuestras cosas con un solo brazo, manteniendo a Tiago aferrado a mí con el otro. Nadie se levantó para ayudarme. Nadie intentó detenerme. Solo me observaban con una mezcla de sorpresa e irritación, como si yo fuera la que estaba comportándose de manera irracional. Por Dios, Lucía, siempre has sido tan melodramática, suspiró mi madre. ¿A dónde vais a ir ahora? ¿A un hotel? No seas ridícula. Ya se te pasará el enfado. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez en mi vida adulta.
Vi a una mujer que había crecido en una España diferente, donde los niños eran pequeños adultos a los que se esperaba que maduraran rápido y sin quejas. Vi a una madre que había hecho lo mismo conmigo, y yo había sobrevivido, pero ¿a qué precio? Vi a una abuela que, sin mala intención, estaba repitiendo patrones dañinos con mi hijo. Y supe, con una claridad cristalina, que ese ciclo tenía que romperse. No se me va a pasar, dije con una calma que me sorprendió. Lo que ha ocurrido hoy no tiene perdón. Dejasteis a un niño pequeño solo en el mar. Os reísteis de su miedo. Minimizasteis el peligro. Ninguno de vosotros se levantó para ayudarnos. Y lo peor es que ni siquiera os dais cuenta de lo grave que es. Elena puso los ojos en blanco, como solía hacer cuando éramos adolescentes y yo decía algo que ella consideraba estúpido. Ya está otra vez con el victimismo, dijo, mirando a nuestra madre en busca de aprobación. Siempre ha sido así. Todo el mundo contra la pobre Lucía. Ignoré el comentario. Ya no me dolía como antes. Era como si el miedo por la vida de mi hijo hubiera quemado todas las inseguridades y complejos que me habían mantenido atada a sus aprobaciones. Podéis pensar lo que queráis, dije mientras terminaba de recoger nuestras pertenencias. Pero recordad este momento. Recordad que tuvisteis la oportunidad de disculparos, de reconocer vuestro error, y elegisteis defender lo indefendible. Mi padre, por fin, pareció entender la gravedad de la situación. Se levantó con dificultad, su rodilla mala crujiendo por el esfuerzo. Vamos, hija, no te vayas así, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Estamos de vacaciones. Las familias discuten, es normal. Mañana todo parecerá menos grave. Negué con la cabeza. No esta vez, papá. Hay líneas que no se pueden cruzar. Y la seguridad de mi hijo es una de ellas. Con las bolsas colgando del brazo y Tiago aferrado a mí como un pequeño koala, me alejé caminando por la playa. Sentía las miradas de mi familia clavadas en mi espalda, pero no me giré. Por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran de mí. Esa noche, en la pequeña habitación de hotel que conseguí reservar a última hora, Tiago no durmió bien. Se despertaba cada hora, sobresaltado, con pesadillas sobre agua que subía y subía sin que nadie viniera a rescatarlo. Yo tampoco dormí. Me quedé a su lado, acariciándole el pelo, cantándole las mismas nanas que le cantaba cuando era bebé, prometiéndole que nunca, jamás, permitiría que algo así volviera a ocurrir. Mientras lo observaba dormir en los breves intervalos de calma, pensé en mi propia infancia. En las veces que me había sentido insegura, asustada o simplemente no escuchada, y me habían dicho que no fuera tan sensible. En cómo había normalizado el desprecio por mis emociones hasta el punto de dudar constantemente de mis propias percepciones. Mi teléfono vibró con mensajes. Eran de mi madre, de Elena, incluso uno de mi padre. No los leí. Sabía lo que dirían, que estaba exagerando, que estaba siendo irracional, que estaba estropeando las vacaciones familiares por una tontería. Pero mientras sostenía la manita de Tiago entre las mías, sentí una certeza absoluta que nunca antes había experimentado: lo que había ocurrido no era una tontería. Era un acto de negligencia imperdonable disfrazado de educación a la antigua. Y lo más doloroso era que ni siquiera lo reconocían como tal. El silencio que siguió a nuestro rescate, ese silencio cargado de indiferencia, de minimización, de falta de empatía, era tan elocuente como cualquier palabra. Y me decía todo lo que necesitaba saber sobre la clase de personas en quienes podía confiar la seguridad de mi hijo. Esa noche, mientras las olas rompían contra la costa y la luna bañaba de plata la habitación, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi familia de sangre acababa de perder el privilegio de formar parte de nuestro futuro. Y aunque la soledad de esa realización pesaba como una losa, el alivio de alejar a Tiago de su toxicidad era mayor. Algunas heridas pueden sanar con el tiempo. Pero el silencio imperdonable que siguió al momento más aterrador de nuestras vidas había abierto una grieta demasiado profunda, demasiado fundamental, como para volver a cerrarse jamás. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y ese azul intenso que solo se ve en las costas mediterráneas. Desde la ventana de nuestra habitación de hotel en San José, un pequeño pueblo pesquero a unos kilómetros de donde se hospedaba mi familia,
podía ver la playa casi desierta a esa hora temprana. Los pescadores ya habían salido al mar, y sus pequeñas barcas se distinguían como puntos lejanos en el horizonte. Tiago seguía dormido. Después de una noche de pesadillas y llantos, había logrado conciliar el sueño profundo cerca del amanecer. Su carita, normalmente tan expresiva y vivaz, estaba serena pero extrañamente apagada, como si incluso en sueños cargara con el peso de lo ocurrido. Las ojeras bajo sus ojos me recordaban dolorosamente que mi hijo solo tenía 5 años y ya había experimentado una traición que muchos adultos no comprenderían. Había llamado a Miguel en cuanto llegamos al hotel. A pesar de la hora tardía en Madrid, contestó al primer tono. Cuando le conté lo sucedido, su respiración se entrecortó al otro lado de la línea. Conocí a mi esposo lo suficiente para saber que estaba conteniendo una ira que raramente mostraba. «Salgo ahora mismo para allá», dijo sin dudarlo. «Estaré ahí en unas 6 horas». «No es necesario que abandones el proyecto», respondí, aunque deseaba desesperadamente que viniera. «Podemos esperar a que termines el fin de semana». «No hay nada más importante que vosotros, Lucía». «Nada». Sus palabras fueron el último clavo en el ataúd de mis dudas. El contraste entre su reacción inmediata y la indiferencia de mi familia era tan agudo que dolía físicamente. Miguel no había minimizado lo ocurrido, no había cuestionado mi percepción, no había insinuado que estaba exagerando. Simplemente entendió la gravedad de la situación y actuó en consecuencia. Durante la noche, mientras velaba el sueño inquieto de Tiago, había silenciado mi teléfono. Al revisarlo por la mañana, encontré una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de mi madre, primero enojada, luego condescendiente, finalmente preocupada por las apariencias. «No puedes irte así, ¿qué va a pensar la gente? Estás dando un ejemplo terrible a Tiago, enseñándole a huir de los problemas. Tu padre está muy disgustado. Sabes que su tensión no está bien últimamente». También había mensajes de Elena, todos ellos cargados de ese tono superior que siempre había usado conmigo. «Siempre has sido tan extremista. No puedes criar a un hijo en una burbuja. Mamá está realmente dolida. Deberías disculparte. Si sigues así, Tiago acabará siendo tan sensible como tú, y la vida no es fácil para la gente sensible». Ese último mensaje me dolió más de lo que quería admitir. Durante toda mi vida, mi sensibilidad había sido tratada como una debilidad, algo que corregir, no como la cualidad que realmente era. Y ahora intentaban usar eso mismo contra Tiago. Apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi bolso. Ya habría tiempo para enfrentar a mi familia. Ahora, lo único que importaba era Tiago y ayudarlo a procesar lo ocurrido. Cuando finalmente despertó, cerca de las 10, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, confundido por el entorno desconocido. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó con voz adormilada. «¿Y los abuelos?». Le expliqué que estábamos en un hotel bonito, solo nosotros dos, esperando a que papá llegara. No mencioné a los abuelos más allá de lo necesario. «¿Vamos a ir a la playa hoy?». Su pregunta venía cargada de un miedo que intentaba disimular pero que se filtraba en el temblor sutil de su voz. «Solo si tú quieres, cariño», respondí suavemente. «Podemos hacer cualquier otra cosa. Hay un parque muy bonito cerca, o podríamos visitar el castillo del pueblo». Tiago se quedó pensativo, jugando nerviosamente con el borde de la sábana. «No quiero ir al agua», dijo finalmente. «El agua me da miedo ahora». Su sinceridad me partió el corazón. Antes del incidente, Tiago amaba el mar. Podía pasar horas saltando olas, buscando conchas o simplemente sentado en la orilla dejando que el agua le mojara los pies. Verlo ahora con miedo a algo que antes le fascinaba era como presenciar el robo de una parte preciosa de su infancia. «No tenemos que acercarnos al agua, te lo prometo», le aseguré, sentándome a su lado en la cama. «Pero, ¿sabes qué? A veces está bien tener miedo. El miedo nos protege cuando hay peligro de verdad». «¿Tú tuviste miedo ayer, mamá?», preguntó, sus ojos grandes buscando los míos. «Muchísimo», admití. «Fue el mayor miedo que he sentido en mi vida, porque tú eres lo más importante para mí». Se quedó callado un momento,
procesando mis palabras. Pero tú viniste a buscarme, dijo finalmente. Tú sí te diste cuenta de que yo no estaba. La implicación de sus palabras era como un puñal. Se había dado cuenta de que los demás no se habían preocupado por él. Las heridas físicas son visibles, tangibles, tratables. Pero las heridas que deja la traición, especialmente cuando viene de quienes deberían protegerte, son invisibles y mucho más difíciles de sanar. Siempre voy a buscarte, Tiago, prometí, abrazándolo. Siempre, sin importar dónde estés. Después de desayunar, decidimos explorar el pueblo. San José era pequeño pero encantador, con calles estrechas que serpenteaban entre casas blancas con bugambillas colgando de los balcones. Caminamos despacio, deteniéndonos a mirar escaparates, a comprar un helado, a observar los barcos en el puerto. Pero el mar estaba presente en todas partes. Era imposible escapar de él en un pueblo costero. Cada vez que el viento traía el sonido de las olas, Tiago apretaba mi mano con más fuerza. Cada vez que doblábamos una esquina y el azul del Mediterráneo aparecía ante nosotros, mi hijo desviaba la mirada, como si el simple hecho de verlo pudiera arrastrarlo de nuevo. A media tarde, nos sentamos en un banco de la pequeña plaza. Tiago comía un helado de chocolate, pero sin el entusiasmo habitual. De vez en cuando, miraba hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar en una línea difusa, y sus ojos se llenaban de una tristeza impropia para un niño de su edad. ¿En qué piensas, cariño? Le pregunté, limpiándole una mancha de helado de la mejilla. Tardó un momento en responder. ¿Por qué la abuela no me quiere? Preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. Me quedé sin palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que el problema no era él? ¿Cómo hacerle entender que algunas personas, incluso aquellas que deberían amarnos incondicionalmente, son incapaces de mostrar el amor de la manera correcta? Tu abuela sí te quiere, Tiago, dije después de un momento. Pero a veces las personas mayores tienen ideas diferentes sobre cómo cuidar a los niños. Eso no significa que no te quieran, solo que no saben demostrarlo bien. No estaba segura de si mi explicación tenía sentido para él, o incluso si era completamente honesta. Pero, ¿cómo le dices a un niño que su abuela priorizó sus anticuadas ideas sobre la crianza por encima de su seguridad? ¿Qué prefirió, forjar su carácter, a protegerlo de un peligro real? Pero tú y papá sí sabéis, afirmó, no como una pregunta sino como una certeza a la que necesitaba aferrarse. Sí, cariño. Papá y yo sabemos que lo más importante es que estés seguro y feliz. Y haremos cualquier cosa para protegerte, siempre. Se quedó pensativo, lamiendo su helado ahora derretido. No quiero volver con los abuelos, dijo finalmente. Me da miedo. No volveremos si tú no quieres, le aseguré. Te lo prometo. Esa tarde, cuando Miguel finalmente llegó, exhausto después de conducir 6 horas sin descanso, Tiago corrió hacia él y se lanzó a sus brazos como si hubieran pasado meses desde la última vez que lo vio. Miguel lo levantó y lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Te he echado de menos, campeón, dijo con voz ronca. Papá, el mar me llevó muy lejos, dijo Tiago, separándose un poco para mirar a su padre a los ojos. Pero mamá vino a buscarme. Los abuelos no vi cómo el rostro de Miguel se transformaba, como la alegría del reencuentro daba paso a una ira contenida. Pero mi esposo, siempre consciente de lo que Tiago necesitaba, mantuvo la compostura. Mamá es la persona más valiente que conozco, dijo, besando la frente de nuestro hijo. Y tú también eres muy valiente, por aguantar tanto miedo tú solito. Esa noche, después de acostar a Tiago, quien por fin pudo dormir más tranquilo sabiendo que sus 2 padres estaban cerca, Miguel y yo nos sentamos en el pequeño balcón de la habitación. La luna se reflejaba en el mar, creando un camino plateado sobre las aguas oscuras. Quiero ir a hablar con tus padres mañana, dijo Miguel, su voz calmada pero firme. Necesito entender cómo pudieron dejar que esto pasara. No servirá de nada, respondí, sabiendo que mi familia nunca admitiría su error. Dirán que estamos exagerando, que somos demasiado protectores, que en sus tiempos los niños eran más fuertes. Miguel tomó mi mano entre las suyas. No se trata solo de lo que pasó ayer, Lucía,
dijo suavemente. Es un patrón. La forma en que te han tratado toda tu vida, como si tus sentimientos no importaran. Ahora están haciendo lo mismo con Tiago. Sus palabras tocaron una verdad que siempre había estado ahí, bajo la superficie, pero que nunca me había atrevido a nombrar. Las heridas invisibles que yo cargaba desde mi infancia estaban empezando a reproducirse en mi hijo. Y eso era algo que no podía permitir. No todas las cicatrices se ven. Algunas de las más profundas son aquellas que quedan grabadas en el alma cuando alguien que debería protegerte te abandona, física o emocionalmente. Esas heridas invisibles pueden tardar años en sanar, y algunas nunca lo hacen completamente. Pero mientras observaba a Miguel, cuyos ojos reflejaban un amor incondicional y una determinación férrea de proteger a nuestra pequeña familia, supe que Tiago tenía algo que yo nunca tuve a su edad: padres dispuestos a romper el ciclo, a reconocer las heridas invisibles y a hacer todo lo posible por sanarlas. A la mañana siguiente, desayunamos los tres juntos en la terraza del pequeño hotel. Era uno de esos días perfectos de verano en la costa andaluza, el cielo despejado, una brisa suave que aliviaba el calor y el aroma a jazmín y café recién hecho flotando en el aire. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento idílico. Tiago comía sus churros con chocolate, más animado que el día anterior. La presencia de Miguel siempre tenía ese efecto en él, le daba una seguridad que le permitía ser nuevamente un niño de 5 años, sin preocupaciones más allá de si podía tomar otro churro o no. ¿Vamos a volver a casa hoy?, preguntó, limpiándose el chocolate de la boca con la servilleta. Miguel me miró, dejándome tomar la decisión. Habíamos hablado hasta tarde la noche anterior, sopesando todas las opciones. Podíamos quedarnos en San José el resto de la semana, disfrutando de unas vacaciones tranquilas los tres solos. Podíamos volver a Madrid y olvidarnos de todo. O podíamos intentar un último acercamiento con mi familia, darles la oportunidad de disculparse y reconocer su error. Primero vamos a hablar con los abuelos, dije finalmente. Luego decidiremos qué hacer. La expresión de Tiago se ensombreció ligeramente. ¿Tengo que ir yo también?, preguntó, y el miedo que detecté en su voz me confirmó que estábamos tomando la decisión correcta, cualquiera que fuera el resultado de la conversación con mis padres. No, cariño, respondió Miguel, revolviéndole el pelo cariñosamente. Tú te quedarás aquí, con Margarita. Margarita era la dueña del hotel, una mujer mayor con ojos amables y manos siempre ocupadas en alguna labor. Desde que habíamos llegado, había mostrado un cariño especial por Tiago, trayéndole galletas recién horneadas y contándole historias sobre los pescadores del pueblo. La llamé para confirmar que podía cuidar de Tiago durante unas horas. Aceptó encantada, prometiendo enseñarle a hacer rosquillas, receta de mi abuela de Málaga, dijo con orgullo. El camino hacia la casa que mis padres alquilaban cada verano fue silencioso. Miguel conducía despacio, como si también él quisiera retrasar el momento del encuentro. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los paisajes que conocía desde niña, los campos de almendros, las casitas blancas dispersas, el mar que aparecía y desaparecía entre las curvas de la carretera costera. Intenté imaginar cómo sería la conversación, qué diría, cómo reaccionarían ellos. ¿Reconocerían por fin su error? ¿Se disculparían sinceramente? ¿Entenderían el daño que habían causado? Una parte de mí, pequeña pero persistente, todavía esperaba que sí, que esta vez sería diferente. Que mis padres me sorprenderían, que demostrarían ser mejores personas de lo que sus acciones sugerían. Cuando llegamos, solo el coche de mi padre estaba aparcado fuera. El de Javier y Elena no estaba, lo que significaba que probablemente habían salido con mis sobrinos. Quizás sea mejor así, comentó Miguel, apagando el motor. Será más fácil hablar solo con tus padres. La casa estaba como siempre, persianas entreabiertas para mantener el frescor, macetas de geranios en el porche, el olor a café y torrijas flotando desde la cocina. Durante un segundo, la familiaridad del lugar me golpeó con una nostalgia inesperada. Aquí había crecido, aquí había formado mis primeros recuerdos. Aquí también había aprendido a dudar de mis percepciones, a minimizar mis emociones, a creer que la sensibilidad era una debilidad. Mi madre abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Debió vernos llegar desde la ventana de la cocina.
Llevaba su delantal de flores y una expresión que intentaba parecer aliviada pero no ocultaba del todo su irritación. «Por fin aparecéis», dijo, abriendo más la puerta para dejarnos pasar. «Tu padre y yo estábamos preocupadísimos. Ni siquiera sabíamos dónde estabais alojados». No respondí a su reproche implícito. Miguel y yo entramos en silencio, siguiéndola hasta el salón donde mi padre estaba sentado en su sillón favorito, hojeando una revista de caza y pesca. «Mira quién ha decidido honrarnos con su presencia», anunció mi madre, con ese tono que siempre usaba cuando quería señalar que alguien se había comportado mal, pero ella era demasiado educada para decirlo directamente. Mi padre levantó la vista. Por un momento, creí ver alivio en sus ojos, pero rápidamente su expresión se volvió neutra, casi resignada. «¿Dónde está Tiago?», preguntó, mirando detrás de nosotros como si esperara que mi hijo apareciera en cualquier momento. «Está a salvo», respondí, y la elección de palabras no fue casual. «Se ha quedado en el hotel con la dueña». Un silencio incómodo llenó la habitación. Miguel, siempre más diplomático que yo, fue el primero en hablar. «Antonio, Carmen, hemos venido a hablar sobre lo que pasó anteayer en la playa», dijo con calma pero firmeza. «Lo que le ocurrió a Tiago fue extremadamente grave». Mi madre hizo un gesto de desdén con la mano, como apartando una mosca molesta. «Ya vamos a empezar otra vez con eso», suspiró, sentándose en el sofá. «Lucía, ya te dije que estás haciendo una montaña de un grano de arena. El niño está bien, ¿no? No pasó nada». «¿Qué no pasó nada?», repetí, incapaz de contener mi incredulidad. «Mamá, Tiago estuvo a punto de ahogarse. Estaba solo, en mar abierto, siendo arrastrado por la corriente». «Pero no se ahogó», intervino mi padre, como si eso zanjara la cuestión. «Y además, tenía su flotador. No corría peligro real». Miguel inspiró profundamente, intentando mantener la compostura. «Con todo respeto, Antonio, eso no es cierto», dijo. «Cualquier experto en seguridad acuática les dirá que un niño de 5 años, solo en el mar, con o sin flotador, está en peligro mortal. Las corrientes, las olas, el pánico. Tiago podría haberse soltado del flotador en cualquier momento por miedo o cansancio». Mi madre chasqueó la lengua. «Siempre tan dramáticos los dos», dijo, mirando a Miguel como si fuera cómplice de algún delito. «En mis tiempos los niños eran más resistentes. Ahora todo es trauma y sobreprotección». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo rabia, ni siquiera decepción. Era la comprensión final, irrevocable, de que mis padres nunca cambiarían. Que sus valores, sus creencias sobre la crianza, sobre el amor, sobre la responsabilidad, estaban tan arraigados que ninguna evidencia, ningún argumento, ningún peligro real para su nieto podía hacerles cuestionar su postura. «¿Sabes qué, mamá?», dije, sintiendo una extraña calma. «Tienes razón en algo. Los tiempos han cambiado. Ahora sabemos más sobre el desarrollo infantil, sobre el trauma, sobre cómo las experiencias tempranas moldean a la persona en que nos convertimos. Y yo no voy a criar a mi hijo como tú me criaste a mí». Mi madre me miró como si le hubiera abofeteado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz subiendo de tono. «¿Estás insinuando que fui mala madre? ¿Que te crié mal?». «Estoy diciendo que hiciste lo mejor que supiste con las herramientas que tenías», respondí. «Pero ahora yo tengo otras herramientas, otro conocimiento, y voy a usarlos para proteger a mi hijo». Mi padre se inclinó hacia adelante en su sillón, la revista olvidada en su regazo. «Estás siendo injusta, Lucía», dijo, y por primera vez detecté un matiz de vulnerabilidad en su voz. «Puede que no fuéramos perfectos, pero te dimos todo lo que pudimos. Te educamos lo mejor que supimos». «Lo sé, papá», dije, y era verdad. «No estoy cuestionando vuestras intenciones. Estoy cuestionando vuestras acciones. Lo que ocurrió en la playa fue negligencia, pura y simple. Y lo peor no fue que dejaseis que Tiago se alejara solo. Lo peor fue que ni siquiera reconocéis que fue un error. Que os reísteis de su miedo. Que minimizasteis el peligro». «Por el amor de Dios, Lucía», interrumpió mi madre.
¿Hasta cuándo vas a darle vueltas a esto? ¿Qué quieres? ¿Que nos pongamos de rodillas y te pidamos perdón? ¿Que digamos que somos los peores abuelos del mundo? Quiero que admitáis que os equivocasteis, dije ampliamente. Que reconozcáis que la seguridad de Tiago estaba antes que cualquier idea anticuada sobre forjar el carácter. Que entendáis que su miedo era legítimo y no algo de lo que burlarse. Mi madre miró a mi padre, como buscando apoyo, y luego a Miguel, como si esperara que él interviniera para calmarme. Pero Miguel permaneció a mi lado, su presencia silenciosa respaldando cada una de mis palabras. Si no podéis hacer eso, continué cuando quedó claro que mi madre no iba a responder, entonces tengo que tomar una decisión muy dolorosa. No puedo permitir que Tiago siga expuesto a personas que no priorizan su bienestar. ¿Qué estás diciendo? Mi padre se puso pálido. ¿Estás amenazando con alejarnos de nuestro nieto? No era una amenaza. Era una constatación de lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo. Estoy diciendo que, sin un reconocimiento sincero del error y un compromiso de cambio, no me queda otra opción que limitar vuestro contacto con Tiago, respondí, sintiendo cómo las palabras me desgarraban por dentro a pesar de saber que eran necesarias. Porque su seguridad y su bienestar emocional son mi prioridad absoluta. La habitación quedó en silencio. Mi madre se levantó bruscamente y se dirigió a la cocina, murmurando algo sobre la ingratitud de los hijos. Mi padre se quedó sentado, mirándome como si no me reconociera. No puedes hacer eso, dijo finalmente. Somos su familia. Yo soy su madre, respondí. Y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa alejarme de las personas que más deberían apoyarme. Miguel puso su mano sobre mi hombro, dándome fuerzas para lo que venía a continuación. Os daremos tiempo para pensar, dijo con tono conciliador. Esto no tiene por qué ser definitivo. Solo pedimos un reconocimiento del error y un compromiso de cambio. Mi madre volvió de la cocina, con los ojos enrojecidos pero la expresión tan orgullosa como siempre. 30 años, dijo. 30 años criándote, educándote, dándote todo, para que ahora vengas a juzgarnos y amenazarnos. Si eso es lo que piensas de nosotros, quizás sea mejor que te vayas. Y llévate a tu marido contigo. Sentí como las lágrimas pugnaban por salir, pero me mantuve firme. Te quiero, mamá, dije. Os quiero a los dos. Pero no puedo permitir que mi hijo crezca creyendo que está mal tener miedo, que sus sentimientos no importan, que debe arriesgar su seguridad para hacerse hombre. Mi padre se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Será mejor que os vayáis, dijo, y la resignación en su voz me dolió más que cualquier grito. Ya hablaremos cuando estés más calmada y pienses con claridad. Quise decirle que nunca había pensado con más claridad que en ese momento. Que no era la emoción sino la razón lo que guiaba mi decisión. Pero sabía que no me escucharían. Que para ellos, cualquier cuestionamiento de su autoridad o sus métodos era percibido como una rebeldía infantil, no como la postura meditada de una adulta y madre. Nos fuimos en silencio. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí como una parte de mí se quedaba atrás, atrapada entre las paredes de esa casa donde había crecido. Era la parte que siempre había buscado su aprobación, que había intentado complacerles, que había creído que algún día me verían realmente. ¿Estás bien?, preguntó Miguel cuando estábamos ya dentro del coche. No lo estaba. Acababa de romper con mis padres, posiblemente para siempre. Había puesto en palabras algo que siempre había sabido pero nunca me había atrevido a reconocer, que sus métodos de crianza, su forma de entender el amor, eran fundamentalmente incompatibles con la clase de madre que yo quería ser. No, respondí honestamente. Pero lo estaré. Lo estaremos. Tiago, tú y yo. Miguel arrancó el coche y comenzamos el viaje de regreso al hotel. A través de la ventanilla, vi la casa de mis padres alejarse, haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer en la distancia. Como tantas otras cosas, se había convertido en un lugar al que nunca podría volver realmente. La decisión estaba tomada. Era dolorosa, desgarradora incluso. Pero también era necesaria.
Porque a veces, proteger a quienes amamos significa alejarnos de quienes nos han herido, por muy cercanos que sean. Por muy difícil que resulte. Por mucho que duela. Los días que siguieron a nuestra partida de Cabo de Gata fueron los más difíciles. Regresamos a Madrid en un silencio pesado, interrumpido solo por las preguntas ocasionales de Tiago sobre cuándo llegaríamos a casa o si podíamos parar para ir al baño. Miguel conducía concentrado, lanzándome miradas de preocupación cada cierto tiempo. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los paisajes de La Mancha sin realmente verlos, con la mente atrapada en un torbellino de dudas, culpabilidad y determinación. ¿Había hecho lo correcto al enfrentarme así a mis padres? ¿Estaba exagerando, como ellos decían? ¿Sería capaz de seguir adelante con mi decisión de limitar su contacto con Tiago? Las preguntas me asaltaban una tras otra, sin darme tregua. Pero cada vez que miraba a Tiago en el asiento trasero, abrazado a su peluche favorito, con esa mirada aún temerosa cuando pasábamos cerca del mar, toda duda se disipaba. No, no estaba exagerando. Sí, había hecho lo correcto. Y sí, tendría la fuerza para mantenerme firme, por él. Los primeros días en casa fueron casi normales. Volvimos a nuestra rutina, Miguel a la constructora, yo a la editorial donde trabajaba como correctora, Tiago a sus juegos y sus libros ilustrados. Pero las noches seguían siendo difíciles. Mi hijo se despertaba gritando, soñando que las olas se lo llevaban lejos. Se negaba a bañarse sin uno de nosotros presente, incluso para lavarse las manos antes de comer. Es normal, me aseguró la psicóloga infantil a la que decidimos llevarlo una semana después. Ha sufrido un evento traumático. Su cerebro aún está procesando lo ocurrido. La doctora Martínez era una mujer de unos 50 años, con una voz cálida y una mirada que inspiraba confianza. Después de la primera sesión con Tiago, me pidió que entrara a solas para hablar. Tiago es un niño inteligente y sensible, dijo, ofreciéndome una taza de té. Me ha contado lo ocurrido, a su manera. Pero hay algo más que le preocupa, algo que quizás usted no sepa. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Cree que fue su culpa, respondió ella suavemente. Cree que sus abuelos lo dejaron ir a la deriva porque estaban enfadados con él por algo que hizo mal. Las palabras me golpearon como un mazo. Mi hijo no solo había tenido que enfrentarse al miedo de estar solo en el mar, sino que además cargaba con una culpa que no le correspondía. Una culpa que nadie, y menos un niño de 5 años, debería sentir. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Hablar con él, dijo la doctora. Asegurarle que no hizo nada malo. Que lo ocurrido fue responsabilidad de los adultos, no suya. Y, sobre todo, darle tiempo. El trauma no se supera de la noche a la mañana. Esa noche, sentada junto a la cama de Tiago, le expliqué todo lo que la doctora me había sugerido. Le aseguré que él no había hecho nada malo, que a veces los adultos cometen errores, incluso los abuelos, y que eso no significaba que no lo quisieran. Los abuelos tienen ideas diferentes sobre cómo cuidar a los niños, le dije. A veces esas ideas pueden ser peligrosas, aunque ellos no lo vean así. Por eso papá y yo decidimos que, por ahora, es mejor que pasemos tiempo solo nosotros tres. ¿No volveremos a ver a los abuelos? Preguntó, con una mezcla de alivio y tristeza. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Depende de muchas cosas. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, tú estarás bien. Porque papá y yo te queremos más que a nada en el mundo, y siempre, siempre, te mantendremos a salvo. Me miró con sus grandes ojos, tan parecidos a los de Miguel, y asintió. No sé si entendió completamente todo lo que le dije, pero pareció captar lo esencial, que era amado, que estaba seguro, que no tenía la culpa de nada. Los días se convirtieron en semanas. Las llamadas de mi madre fueron espaciándose hasta detenerse por completo. Nunca hubo una disculpa, solo reproches velados y comentarios sobre cómo estaba destrozando la familia por un incidente sin importancia. Mi padre llamaba de vez en cuando, más conciliador pero igualmente incapaz de reconocer la gravedad de lo ocurrido. Elena dejó de hablarme por completo. Cambié mi número de teléfono y bloqueé sus correos electrónicos.
Fue una decisión difícil, pero necesaria para mi propia paz mental. No podía seguir sometida al constante cuestionamiento, a la culpabilización, a la minimización de mis sentimientos y los de mi hijo. Algunos amigos no lo entendieron. ¿Cómo puedes dejar de hablar con tu propia madre?, preguntaban. ¿No crees que estás siendo demasiado dura? Al fin y al cabo, Tiago está bien. Pero otros, especialmente aquellos que habían vivido situaciones similares con sus familias, comprendieron. Has hecho lo correcto, me aseguraban. A veces la familia de sangre no es la que te cuida. Mientras tanto, Tiago seguía yendo a terapia. Poco a poco, su miedo al agua fue disminuyendo. Ya no se despertaba gritando cada noche. Ya no temblaba cuando veía el mar en la televisión. Incluso empezó a pedir que lo lleváramos a la piscina municipal cerca de casa, aunque siempre con la condición de que uno de nosotros estuviera dentro del agua con él. El verdadero punto de inflexión llegó en Navidad, cuando decidimos aceptar la invitación de los padres de Miguel para pasar las fiestas en Valencia. Vivían en el Cabanyal, un antiguo barrio de pescadores junto a la playa de la Malvarrosa. Tiago nunca había estado especialmente unido a sus abuelos paternos, la distancia y sus trabajos habían hecho que las visitas fueran esporádicas. Pero esa Navidad fue diferente. Isabel y José, mis suegros, mostraron una paciencia y una comprensión con Tiago que me emocionó profundamente. No presionaron cuando no quiso acercarse a la playa el primer día. Escucharon atentamente cuando les habló de sus sesiones con la doctora Martínez. Y, sobre todo, respetaron sus tiempos y sus miedos sin minimizarlos. Fue José quien, el tercer día, sugirió construir un castillo de arena juntos, a una distancia segura del agua. Podemos mirar el mar desde aquí, le dijo a Tiago. A veces, solo mirar algo que nos da miedo es el primer paso para dejar de temerlo. Y así, día a día, mi hijo fue reconciliándose con el mar. No fue rápido ni lineal. Hubo retrocesos, momentos en que el pánico volvía ante el sonido de una ola más fuerte. Pero cada pequeño avance era celebrado, cada miedo respetado. La primavera trajo consigo un cambio inesperado. La editorial para la que trabajaba me ofreció un puesto en su sede de Barcelona. Significaba más responsabilidad, mejor salario, pero también mudarse a una ciudad costera. Miguel, que podía transferirse a la filial catalana de su empresa, estaba entusiasmado con la idea. Yo no estaba tan segura. ¿Cómo se lo tomará Tiago?, pregunté una noche, después de acostar a nuestro hijo. ¿Barcelona significa más playa, más mar, y si es demasiado pronto? Miguel me abrazó, apoyando su barbilla en mi cabeza. Confía en él, me dijo. Ha avanzado mucho. Y quizás sea justo lo que necesita, un nuevo comienzo, en un lugar donde el mar no esté asociado a ese recuerdo traumático. Decidimos consultarlo con la doctora Martínez antes de tomar una decisión. Para mi sorpresa, ella coincidió con Miguel. Tiago está mostrando una resiliencia admirable, dijo, revisando sus notas. El cambio podría ser beneficioso, siempre que se maneje adecuadamente. Además, Barcelona ofrece excelentes servicios de terapia infantil si fuera necesario continuar. La decisión estaba tomada. Nos mudaríamos a Barcelona en julio, justo después de que Tiago terminara el curso. Le contamos la noticia con cierta aprensión, esperando resistencia o miedo. Pero, para nuestra sorpresa, pareció entusiasmado con la idea. ¿Podré ver el acuario?, preguntó, con esa curiosidad innata que el trauma no había conseguido apagar del todo. Pablo, de mi clase, fue y dice que hay tiburones enormes. Fue en ese momento cuando supe que mi hijo estaría bien. Que la herida seguía ahí, pero estaba cicatrizando. Que el miedo no había desaparecido, pero ya no controlaba su vida. La mudanza a Barcelona marcó un nuevo capítulo para nuestra pequeña familia. Encontramos un apartamento en el Poblenou, lo suficientemente cerca de la playa para ir caminando, pero no tanto como para sentir el mar como una presencia constante. Tiago comenzó en una nueva escuela, donde nadie conocía su historia, donde podía ser simplemente un niño de 6 años con sus juegos y sus amigos. Y así llegamos a hoy, casi 2 años después de aquel día en Cabo de Gata. Era una tarde de domingo como cualquier otra.
Miguel y yo habíamos llevado a Tiago a la playa de la Barceloneta, como hacíamos ocasionalmente. Solíamos quedarnos en la arena, construyendo castillos cada vez más elaborados, comiendo helados, observando a los surfistas a lo lejos. Pero esta vez, Tiago se detuvo en la orilla, mirando las suaves olas que rompían en la arena. El sol de junio brillaba intensamente, haciendo destellar el agua como si estuviera cubierta de diamantes. Miguel y yo nos detuvimos detrás de él, sin decir nada, esperando. «Creo que hoy quiero entrar», dijo finalmente, volviéndose para mirarnos con determinación. «¿Estás seguro?», pregunté, intentando que mi voz no revelara la mezcla de alegría y ansiedad que sentía. «No tienes que hacerlo si no estás preparado». «Estoy listo, mamá», dijo con una certeza que me dejó sin palabras. Cogió mi mano y la de Miguel, y juntos caminamos hacia el agua. Cada paso era lento, deliberado. Tiago respiraba profundamente, tal como le había enseñado la doctora Martínez. Cuando el agua le llegó a los tobillos, se detuvo un momento, apretando nuestras manos con fuerza. Pero no retrocedió. Poco a poco, fuimos avanzando. Hasta las rodillas, hasta la cintura. Las olas suaves nos mecían suavemente. Tiago se aferró a nosotros al principio, pero gradualmente comenzó a relajarse. Incluso se atrevió a salpicar un poco, riendo cuando Miguel le devolvió el chapoteo, iniciando una pequeña guerra de agua que terminó con los tres empapados y riendo. Esa noche, mientras observaba a Tiago dormir, con la ventana abierta dejando entrar la brisa marina, pensé en todo lo que habíamos atravesado. En cómo un momento de negligencia casi había destruido la confianza de mi hijo en el mundo. En cómo la intransigencia de mi familia había roto lazos que creía inquebrantables. En cómo, a pesar de todo, habíamos encontrado la fuerza para reconstruirnos, para sanar, para avanzar. Nunca volví a hablar con mi familia. A veces, en momentos de debilidad, me preguntaba si había sido demasiado dura, si quizás con más tiempo podrían haber entendido. Pero luego recordaba su risa cuando Tiago desapareció, la indiferencia cuando volvimos empapados, la obstinada negativa a reconocer la gravedad de lo ocurrido. Y sabía que había tomado la única decisión posible. Su ausencia, lejos de ser una herida abierta, se había convertido en una liberación. Sin el constante juicio, sin la minimización de mis sentimientos, sin la comparación con Elena y sus hijos, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. La fuerza que solo una madre puede encontrar cuando se trata de proteger a su hijo. A veces me sentaba junto a Tiago frente al mar, especialmente al atardecer, cuando el sol teñía el agua de naranja y rosa. Hablábamos de todo y de nada. De sus amigos en la escuela, de las estrellas de mar que habíamos encontrado la semana anterior, de los planes para el fin de semana. Y, ocasionalmente, de lo que pasó aquel día en Cabo de Gata. No lo hacíamos para revivir el trauma, sino para recordarnos a nosotros mismos lo lejos que habíamos llegado. Para celebrar cada paso, cada respiración tranquila, cada brazada en aguas más profundas. Para reconocer que, aunque las cicatrices seguían ahí, ya no nos definían. El mar ya no era un enemigo para Tiago. Se había convertido en un maestro, enseñándole sobre la fuerza, la valentía y la superación. Era testigo de nuestra historia, de nuestro crecimiento, de nuestra capacidad para enfrentar los miedos más profundos y salir a flote. Una historia que comenzó con un abandono pero que, gracias al amor incondicional, la terapia y la paciencia, terminó con una promesa cumplida: nadie volverá a dejarnos solos. Una promesa que reafirmo cada día, con cada acto de amor, con cada límite establecido, con cada mano tendida para guiar a mi hijo a través de las aguas, a veces tranquilas, a veces turbulentas, de la vida. Porque esa es la verdadera fuerza de una madre. No la que se mide en músculos o en dureza, sino la que se encuentra en el corazón de quien elige, día tras día, proteger lo que más ama, aunque eso signifique nadar contracorriente.